Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, y sin embargo, una sola cosa es necesaria. María eligió la mejor parte que no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento, hermanos. Bueno, muy queridos todos, hermanos en el Señor, como lo decíamos al comienzo de la misa, nos hemos reunido en presencia de Dios. Hemos venido a su casa, nos hemos reunido en familia. Aquí hay muchas familias presentes, con el fin de abrir nuestro corazón a Dios. Principalmente eso, aunque parezca que tal vez no sea eso fundamental, pero es lo principal. Porque estamos aquí juntos para rezar porque tenemos fe y queremos entregarle el corazón al Dios de la vida. Y con esa misma fe y con esa entrega del corazón, con todo lo que sentimos, que solo Dios conoce, también pedir para que el Señor reciba en sus brazos eternos, en su amor infinito, en su destino final, a estos hermanos nuestros, a todos los difuntos, pero especialmente a aquellos cuyas cenizas vamos a depositar definitivamente luego en el cinerario parroquial. Allí no están ellos, obviamente, allí están sus restos. Ustedes saben muy bien, como personas de fe que somos, que aquí estamos de paso. Dios nos ha creado, ha pensado en nosotros, en ese sentimiento divino, eterno, omnipotente que es Dios mismo. Pensó en nosotros y pensó con amor, y por eso nos dio el ser, es decir, la existencia. Nos creó. Con la colaboración de nuestros padres, un día el Señor quiso que nosotros existiéramos. Y allí fuimos dados a luz. Y luego fuimos consagrados el día de nuestro bautismo. Ese día sucedió en nosotros un segundo nacimiento, una nueva vida, la vida en el Espíritu Santo. Ya dejamos de pertenecer al mundo viejo para pertenecer al pueblo de Dios, a la iglesia, a la familia de Dios. Y ya dejamos de ser nosotros para ser Cristo en nosotros. El apóstol San Pablo, que escuchamos recién una de sus segundas lecturas, nos decía en otra oportunidad: yo no soy yo, es Cristo quien vive en mí. El apóstol que hizo todo un proceso espiritual en su vida, de maduración de su fe, llegó realmente a comprender, por la gracia de Dios, que nos da el don de la comprensión espiritual, que en él vivía Dios, Cristo era en él, que el hombre viejo, el hombre del mundo, era una realidad pasajera, temporal, pero la verdadera vida que existía en él y que él quería alcanzar en plenitud estaba asegurada por Cristo el Señor, que como Dios se hizo hombre y como hombre nos redimió, dando la vida por nosotros. Cuando Cristo da la vida, se entrega a la muerte en cruz, demostrándonos un amor eterno, un amor que va más allá de todo. Jesús dirá: no hay mayor amor que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos, ustedes ahora son mis hermanos, porque ustedes son hijos de mi mismo Padre, el Padre Creador. Entonces yo les demuestro ese amor del Padre entregándome por ustedes. Entonces cuando Cristo se entrega en la cruz por nosotros, destruye la muerte que nos tenía limitados hasta aquel entonces y surge para nosotros la vida nueva. Por eso Cristo muere para que nosotros tengamos vida y Cristo resucita para que nosotros alcancemos con Él también la resurrección final, la vida eterna. Todo esto por el Señor, Él lo hizo. Es un don, es un regalo, es gratuita nuestra salvación porque Cristo la compró para nosotros.
Por eso, a pesar del dolor humano que todos podamos tener, cada uno en su intimidad lo interpretará, lo sentirá a su manera, según la cercanía, el parentesco, la amistad, la relación con quien ya físicamente no está con nosotros. Sin embargo, ese dolor para el hombre, para la mujer de fe, va desapareciendo en la medida que nos unimos a Dios, que genera en nosotros la esperanza. Esa esperanza que no es esperar simplemente algo que vendrá, sino la esperanza cristiana es una fuerza que está dentro nuestro que nos permite ver más allá, que nos permite, como ya en la vida presente terrenal, experimentar en la fe lo que vendrá después, lo que será después definitivo. Por eso el hombre cristiano vive del espíritu, no solo de la carne, no solo de lo terrenal, de lo mundano o pasajero, sino de lo espiritual. Un cristiano está llamado a ser una persona que sepa mirar su corazón, que sepa hacer silencio y encontrarse con Dios que vive en él y escuchar su voz que nos habla desde adentro. El cristiano madura su fe y madura su vida nueva desde el corazón, no desde la razón ni desde afuera. Porque la fe, la esperanza y el amor no se compra afuera, no se consigue afuera, sino ya está en nosotros, porque son dones, gracias que ya Dios nos dio, que las hemos recibido de una vez y para siempre. Porque nos ama Dios, porque es nuestro Padre Dios, y porque nos ha creado para Él, y nuestro corazón no alcanzará paz y consuelo, reposo, hasta que no lo haga en Él, definitivamente. Pero ya en el mientras tanto de nuestra vida estamos llamados a eso, a comprender, a descubrir esa gracia. Fíjense ustedes, voy a volver al Salmo, me parece tan bello el Salmo que hoy hemos escuchado, el Salmo 138, donde el salmista reza y le dice al Señor: Señor, tú me sondeas y me conoces. Tú sabes cuando me siento o me levanto. De lejos ya percibes mis pensamientos, Señor. Te das cuenta si camino, si descanso. Todos mis pasos te son familiares, Señor. Sí, tú me creaste desde siempre. Tú me pensaste desde siempre. Me plasmaste en el seno de mi madre. Por eso tomo conciencia de eso y te doy gracias, porque fui formado de una manera verdaderamente admirable, Señor. Qué maravillosas son tus obras, Padre. Yo soy parte de tus obras, Señor. Tú me conocías y conoces hasta el fondo de mi alma, Señor. Nada se oculta ante ti. Mis sentimientos, mis pensamientos, mis sueños, mis angustias, mis tristezas, mis soledades, mis experiencias de la vida, vos las conocés, Señor, porque estás en mí, porque nada se oculta a tus ojos. Todo lo penetrás, todo lo sabés, todo lo podés y sobre todo me amás. Y me amás como soy. Por eso, Señor, mi corazón se llena de alegría y mi boca rebosa de agradecimiento, Señor. Y esto está bueno tenerlo presente. Es una poesía espiritual que el salmista reza inspirado por el Espíritu Santo y que hoy nosotros tenemos que hacer propia. El Señor te conoce, Él sabe todo y no te deja solo. Muchas veces en la vida, cuando la vida se nos presenta difícil, con vientos contrarios y nos pega inesperadamente, a veces golpes duros, uno a veces piensa: ¿dónde está Dios? ¿Se acuerda de mí? ¿Existe? Y esos interrogantes que son humanos son válidos, claro que son válidos. Mucha gente a veces me dice: Padre, yo me enojé con Dios porque Dios se llevó un hijo, a un ser querido prematuramente o por X razón de la vida. Y Dios no se ofende si nos enojamos con Él porque somos humanos. ¿Quién no se enojó con su papá o su mamá alguna vez? Es humano, ¿no? Y sobre todo con el Dios eterno, a quien uno lo ve tan omnipotente y a veces parecería que está como callado, como que está escondido, como que se olvidó. Pero no, es cuanto más presente está y cuanto más obrando está Dios. En esos momentos difíciles el Señor está obrando. ¿Por qué? Porque Él no se olvida de nosotros, aunque humanamente nosotros pensemos lo contrario. Todo lo ve, todo lo puede y todo lo hace, a su manera, a sus tiempos, pero lo hace. Señor, tú me sondeas y me conoces.
porque así me creaste, porque soy tu hijo, soy tu hija, porque me amás y me amás como soy, no como yo debería ser o como otros dicen que debería ser o como otros esperan que sea. No, Señor, como soy, así, con esta vida, con esta historia, con esta realidad, con estos dones o virtudes, pero también con estos defectos, porque así es el amor de Dios, incondicional. Y yo les digo esto, hermanos, para que se puedan centrar en la fe y en la esperanza en este Dios de la vida, y sepan, como lo saben de hecho, que al estar de paso nos esperan cielos nuevos y tierra nueva, como lo dirá de esa forma la palabra de Dios, es decir, un estado de vida plena, porque cuando se produce la muerte no es que llegó el fin, a veces se le suele decir eso, ¿no? Y se le llama a los difuntos, a mi modo de ver de una manera no muy acertada, finados, como que finalizaron, y no es así, nadie termina. La vida se transforma, se cambia, pero no se termina, porque Cristo dio la vida para que nosotros tengamos vida eterna. Entonces no se puede entender que la muerte tenga la última palabra. Para un creyente no es así. Para una persona que vive solo para el mundo y que su fe o su relación con Dios no existe o es muy pobre, puede ser que lo piense así, lo sienta así. Por eso la pena, la tristeza, la angustia que no terminan. Y por eso buscamos la seguridad en lo que podemos realmente tocar, palpar, en lo inmediato. Hoy vivimos un mundo de la inmediatez. Todo es rápido, todo tiene que ser ya. Porque si no, entramos en ansiedad, perdemos la paciencia, nos genera inseguridad. En cambio, para el hombre de fe las cosas son diferentes. Porque saben quién ha puesto su vida, saben quién ha puesto su fe. Y sabe que no va a quedar defraudado. Escuchábamos en el Evangelio este bello pasaje de esta visita que Jesús, antes de subir a Jerusalén para dar la vida, hace en un pueblo llamado cerca de Jerusalén, y allí va a visitar a 3 amigos que él solía visitar con frecuencia porque se sentía muy recibido, muy querido. Eran 3 hermanos, Marta, la mayor, María y Lázaro, ¿no? 3 hermanos que vivían ahí en Betania, se llamaba el pueblo. Y en una ocasión Jesús va y dice que se sienta y claro, en esa época no había, generalmente no se planeaban las visitas, no había mensaje de texto donde uno le decía, te voy a visitar, paso por tu casa tal día, hacete un asadito. Caían de sopetón. No había medios de comunicación como hoy. Y Jesús cae de sopetón. Entonces Marta, la mayor, como corresponde, se pone a hacer los quehaceres de la casa. Quería servirles una cena. Y así, muy atareada. Pero María, la hermana menor, dice que estaba sentada a los pies de Jesús y lo escuchaba, así como embobada, obnubilada por el Señor. Y escuchaba sus palabras que le llegaban al corazón, y ahí estaba, entregada. Y claro, Marta mira eso y le dice, Señor, no doy abasto, no le decís nada a mi hermana que no me ayuda, decirle que me dé una mano. Pero Jesús le responde, fíjense, ¿no? Con qué respuesta tierna, pero al mismo tiempo así una respuesta que interroga, ¿no? Que llama la atención. Marta, Marta, te inquietas y te preocupas y agitas por muchas cosas. Sin embargo, solo una cosa es necesaria. María eligió la mejor parte que no le será quitada. Todo es bueno, todo es necesario. Si Marta no se hubiera movido, Jesús no hubiera tenido preparada la cena después. Pero no todo pasa por el hacer. Hay algo que está antes, que es el ser. ¿Qué está primero? La existencia, la vida. Hay gente que vive solo para ser, enloquecida de la mañana a la noche y no para un minuto, en una ansiedad continua de trabajar, hacer y esto y aquello. Y hay que ponerle un equilibrio a la vida. No todo es hacer. Por eso Jesús le dice, ella eligió una parte muy importante, que es saber escuchar, que es saber parar,
que es saber encontrarse con el Dios de la vida que está en nosotros, que es saber escuchar en el silencio y en la quietud una voz interior que te habla, que es la voz de Dios, que te habla desde el corazón, que te ilumina. El hombre espiritual, la persona del espíritu, esa persona es la que madura interiormente y no le tiene miedo a nada, tampoco a la muerte, porque sabe en quién ha puesto su fe, porque descubre y se deja descubrir por el Dios de la vida que vive en él. Esto generalmente no lo hacemos, o lo hacemos muy poco, o rezamos muy poco porque no tenemos tiempo, porque cada vez creemos menos. Y solamente nos convoca a las cosas de Dios, como por ejemplo en este caso, ¿no? Un momento especialísimo. Pero tenemos que ser cristianos de todos los días y recurrir a Dios en todo momento, conscientes de que de Él venimos y a Él volvemos, y en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él existimos. Nada ni nadie nos puede asegurar la vida, solo Dios, que justamente nos dio la vida. Por eso, hermanos, que hoy pueda ser no solo un momento donde rendimos homenaje a nuestros seres queridos y por eso les vamos a dar a sus restos cristiana sepultura, sino que sea un momento también para que podamos irnos de acá, no solo con el dolor humano que existe y es innegable, sino fundamentalmente con una experiencia de fe más profunda, y podamos en la vida cotidiana nutrir nuestra fe, rezar más. Y cuando digo rezar no solo digo una oración conocida, sino hacer silencio para estar a solas con Dios. Escaparnos un poco del hacer, del ajetreo de la vida, para estar a solas con Él, en lo íntimo de la casa, de tu cuarto, de tu vida, buscando ese espacio, ese tiempo para Dios. Te va a hacer mucho bien, no tengas duda. Te va a dar mucha paz, te va a dar mucha luz interior estar con Él. Dios te está esperando. Tú me sondeas y me conoces, Señor, y me esperas cada día para que me tome un tiempo para vos, para estar con vos. Querés estar conmigo, Señor. Dame la capacidad de entender que no es todo correr y trabajar y hacer, sino también la vida es mucho de ser, de estar con el Dios de la vida. Y cuanto más estamos con Dios, más vamos a estar cerca de aquellos que ya están con Dios. Si querés seguir teniendo una relación no ya física, pero sí de amor, porque el amor no se termina, el amor es eterno, el amor trasciende. Si querés volver a experimentar el amor por el ser querido que ya partió físicamente de aquí, estate con Dios, porque ellos están con Dios. El vínculo antes era físico, de igual a igual. Ahora el vínculo con ellos es desde Dios. Si nosotros estamos más con Dios en la fe, vamos a estar cerca y percibir la presencia plena de ellos que están con Dios, desde la fe, desde el Señor. Es importante que lo tengamos presente porque es así. Por eso, queridos hermanos, los entregamos a ellos, a la misericordia de Dios, que de seguro ya los tiene en la gloria, junto con los ángeles y los santos, gozando de la paz, sabiendo que para ellos ya se terminó el dolor, la vejez, los achaques, la enfermedad, la muerte. Ya pasó. Ahora ellos ya gozan del destino, al cual nosotros nos encaminamos en el día a día de esta vida. Entonces los entregamos a Dios sabiendo que ellos ya están con Dios. Y nos entregamos nosotros también a Dios para que el Señor nos ayude a ser personas con una fe más viva, con una vida interior más profunda, más espirituales. Le pedimos a Dios esa gracia también, ¿no? Porque ahí vamos a encontrar el consuelo y la esperanza. Y en este día en que, como les dije al comienzo, también recordamos al querido San Francisco de Asís. ¿Quién no lo conoce a Francisco de Asís? ¿Quién no ha escuchado alguna vez hablar de él? Es uno de los santos más conocidos, ¿no? Francisco de Asís, aquel que teniéndolo todo materialmente, porque venía de una familia muy pudiente allí en un pueblo de Italia, sin embargo, cuando conoció a Jesucristo y descubrió la presencia de Dios en su corazón, renunció a todo para vivir una vida sencilla, austera, y se enamoró de la naturaleza, porque decía que en la naturaleza, en la creación, se encontraba con Dios, ¿no? Por eso él llamaba a todas las criaturas hermana, hermano sol, hermana luna, porque veía en la creación a su Padre, y en esa creación se hermanaba con todo, con sus hermanos y con la naturaleza misma.
Por eso, qué lindo pensar en San Francisco y pedirle a él también la gracia de que amemos y cuidemos más este suelo nuestro que es nuestra casa, esta naturaleza de todos los días, ¿no? Que es nuestra vida. Y encontremos en la creación la presencia de aquel que creó todas las cosas. En una flor, en este tiempo primaveral donde todo resurge, todo florece, todo rebrota, en los pájaros que cantan, en el perfume de las flores que florecen, en la sonrisa de los niños, en los seres amados que conviven con nosotros. Ahí está Dios. En esa forma simple y cotidiana se manifiesta el Señor. Eso también es contemplación y eso también es rezar. Encontrar a Dios y cuidar y respetar su creación, como nos respetamos nosotros, a nosotros mismos y al otro, porque también somos creación de Dios. Así que Francisco de Asís nos cubra a todos con su bendición y nos guíe por el camino del amor que nos lleva a la plenitud de la resurrección. Se lo pedimos a él y se lo pedimos a nuestra madre querida, la Virgencita de Luján. Que así sea. Que así sea.